Buenas tardes, mi nombre es Federico Medrano, pertenezco a la Universidad Nacional de Jujuy y voy a exponerles mi trabajo que se titula Enfoque híbrido para la correcta identificación de autores en base de datos bibliográficas de libre acceso, el caso de Google Scholar. Las bases de datos bibliográficas existen actualmente y son de dos tipos, las tradicionales y las de libre acceso. ¿Sí? Estas bases de datos bibliográficas recolectan y ponen a disposición material bibliográfico para que los usuarios realicen búsquedas, extraigan información de estas bases de datos, puedan realizar este tipo de bases de datos son muy útiles y especialmente útiles para los estudios bibliométricos, es decir, los estudios encargados de medir los niveles de producción científica, tanto de investigadores como grupos de investigación, como de países, como de instituciones. Entonces, este tipo de bases de datos, bueno, son muy empleadas sobre todo para estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el hecho de medir la producción científica es una tarea muy relevante en el campo, en el ámbito académico y requiere siempre contar con la mayor cantidad de datos posibles, es decir, con la mayor cantidad de publicaciones almacenadas en este tipo de base de datos. Y en cuanto a este tipo de base de datos, las tradicionales y las de libre, en cuanto a las tradicionales, Scopus y la Web of Science fueron y siguen siendo los referentes en la materia. Son las bases de datos predilectas para este tipo de estudios, sobre todo porque al ser base de datos pagas, es decir, que existe una empresa que además de darle soporte, provee el acceso a los usuarios mediante una suscripción, que son en muchos casos una suscripción muy elevada, posee muchos controles de calidad en los datos que proveen. No así con las bases de datos de libre acceso, estas bases de datos bibliográficas de libre acceso. Y cito dos ejemplos por solamente citar dos, que son hoy en día los más grandes. Google Scholar, que es para el caso de este estudio, y Microsoft Academic. Hay otras, ¿sí? Dimension es otra, por ejemplo, que está pisando muy fuerte. Y después muchísimas otras bases de datos bibliográficas temáticas como PubMed, por ejemplo, ¿sí? Pero el tema o la cuestión que tienen este tipo de base de datos, las de libre acceso, es la cobertura. Es la principal característica, aparte del precio, que son gratuitas, ¿sí? Que aparte del precio, que la diferencia de las tradicionales es la amplia cobertura. Las tradicionales solamente se circunscriben a ciertos campos de estudio o ciertos tipos de materiales. En cambio, las de libre acceso no. Indexan todo lo que pueden, todo lo que consideran material académico, y como acabo de decir, indexan, ¿sí? No almacenan información, ellos son indexadores de contenido, ¿sí? Google Scholar, por ejemplo, es un gran indexador de contenido. Yo no puedo subir un artículo a Google Scholar, ¿sí? Le puedo indicar que tal artículo que indexo es mío o me pertenece, pero no es un repositorio. Google Scholar indexa los repositorios y así es como se nutre, ¿sí? Esta gran base de datos y recolecta por un lado las publicaciones y por otro lado la cantidad de citas que reciben esas publicaciones, que es el principal indicador para la producción científica. No es el único, ¿sí? Pero es el principal, ¿sí? Es uno de los principales. Hay muchísimos estudios encargados de analizar la cobertura de Google Scholar frente a otras bases de datos bibliográficas, ¿sí? De libre acceso o no. Estas capturas, ¿sí? Pertenecen al grupo de investigación encabezado por Emilio Delgado López Cózar, ¿sí? Y Enrique Orduña Malea, de la Universidad de Granada. El equipo se llama S3, encargado de hacer este tipo de análisis y estudios bibliométricos, donde estas comparaciones son las que los han hecho famosos, ¿sí? Justamente primero por haber intentado estimar el tamaño de Google Scholar, poder recolectar la información y poder hacer este tipo de comparaciones según campos de estudio,
según áreas del conocimiento, según artículos más o menos citados, ¿sí? Pero bueno, estas comparaciones de la cobertura de Google Scholar dan estos indicios de que la cobertura de estos motores bibliográficos de libre acceso es superior, y en algunos casos muy superior, a las bases de datos tradicionales, ¿sí? Entonces, por ello se muestran como muy atractivas estas bases de datos para ser analizadas, para poder emplearlas para estas tareas de análisis bibliométricos, ¿sí? Justamente porque si yo tengo la mayor cobertura o un universo más grande de producción o de publicaciones científicas, seguramente los indicadores que yo obtenga a partir de estos datos sean, o sea, no solo más grandes, ¿sí? Sino mejores también. Porque si solamente me baso en los indicadores de, por ejemplo, Scopus, estaré mirando una parte del universo, no todo. Obviamente hay alguna parte que Google no indexa, pero aún así todo, la cobertura comparada con el resto es superior. Entonces, si la cobertura de Google Scholar, por ejemplo, es superior al resto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el problema de utilizarlo? ¿Sí? De utilizarlo simple y llanamente. Bueno, Google Scholar no es perfecto, ¿sí? O sea, todos, sí, yo me considero uno de ellos, estamos enamorados de la tecnología de Google, ¿sí? Google Calendar, Google Keep, el Gmail, ¿sí? Google Scholar, muchísimos productos gratuitos, porque son pensados o han pensado mucho en la funcionalidad de las aplicaciones. Pero bueno, como acabo de decir, Google Scholar no es perfecto. Uno de los principales problemas que tiene Google Scholar es que no provee un mecanismo de recolección de datos, ¿sí? Microsoft Academic lo provee, Scopus y la Web of Science, ¿sí? Es decir, a partir de una búsqueda de un autor, yo puedo exportar los resultados para luego poder hacer cualquier tipo de estudio o de análisis. Google Scholar no provee eso. Es más, castiga las recolecciones automáticas. Es decir, Google Scholar, con toda su inteligencia, puede detectar que un usuario, un operador, está intentando extraer la información de esta base de datos de forma automática, y lo que hace es bloquear, ¿sí? Bloquea los accesos, con lo cual ya no se permite ingresar. Ese es el principal problema que tiene Google Scholar con respecto a la extracción de información. Provee la información gratuita, sí, para visualizarla, para ver, para consultar, para acceder a recursos de forma completa, si es que existe, pero no provee un mecanismo de recolección automática de los resultados de una búsqueda. Otro de los problemas que provee o que posee Google Scholar, ¿sí?, es la partición de citas, ¿sí? O es el tener las citas repartidas para un mismo documento. ¿Por qué pasa esto? Porque una publicación puede estar repetida, ¿sí? Ese es otro problema que poseen este tipo de base de datos, y en todas las bases de datos existen, la existencia de registros duplicados. Pero mucho más en las bases de datos de libre acceso, porque como son gratuitas y están muy automatizadas estas tareas de recolección de información, es todo automático, está todo automatizado, entonces a veces es complicado para un robot identificar si realmente estoy hablando de una misma publicación o de una publicación distinta. Cuando no puede detectar que son publicaciones, que no es la misma publicación, lo indexa como publicaciones distintas, con lo cual muchas veces las citas que reciben esas publicaciones pueden ir a parar a una versión o a otra versión, ¿sí?, a una versión distinta del mismo artículo. Entonces tenemos un problema ahí, porque la cantidad de citas de esa publicación, por ejemplo, para este ejemplo, no es ni 11 ni 12. Hay que analizar cada una de las citas y ver si alguno de las citas que están entre las 11 incluidas no están ya en las 12 de la otra versión, ¿sí? No es ni el menor, ni el mayor, ni la suma, ¿sí? Hay que analizar las 11 y las 12 y ver cuáles son las repetidas para poder sacar la cantidad de citas. Otro de los problemas, ¿sí?, tiene que ver con los nombres mal formados en un registro.
Por ejemplo, para los resultados, buscando para este autor Daniel Torres Salinas, uno de los registros devuelto aparece con el nombre de Torres, ¿sí? Claramente, si yo reviso los coautores, sí puedo saber que se trata de Daniel, a quien estoy buscando. Pero acá también, entre los resultados, me entrega Salinas, parte del apellido por un lado, y parte el otro apellido para otro autor. Claramente, este segundo registro no pertenece a Daniel Torres Salinas. Otro problema, el espacio limitado para autores. Google Scholar posee un espacio limitado para los autores, ¿sí? Esta sección. Uno de los autores de esta publicación es Emilio Delgado. En el resultado de esa publicación, ¿sí?, que entrega Google, no aparece Emilio Delgado, ¿sí? Pero si yo accedo a la publicación, puedo ver que Emilio Delgado sí está en el listado de autores. Pero aquí de entrada no aparece porque no tengo un espacio indefinido para mencionar a los autores de dicha publicación. Entonces ya tenemos otro problema. Entonces, el problema general que se intenta resolver en este trabajo es identificar correctamente las publicaciones que pertenecen a un autor a partir de una recolección inicial. Entonces, la solución que propongo es un esquema bastante sencillo, ¿sí? ¿Sí? Que tiene que ver con identificar las variantes del nombre de autor y redes y el empleo de redes de coautoría para romper esta ambigüedad entre los registros que pueden pertenecer o no a un mismo autor, ¿sí? Y además hay otro problema, ¿sí? La existencia de homónimos, ¿sí? Bueno, justamente el empleo de las redes de coautoría puede resolver este tipo de problema. Entonces, para este trabajo lo que se hizo es aplicar la técnica de web scraping o de raspado a Google Scholar a partir de una búsqueda de autor. Como no tenemos mecanismo de recolección automática, lo vamos a hacer mediante esta técnica de recolección de información. Y a partir del empleo de expresiones regulares se van a identificar las partes de un registro, ¿sí? La cantidad o los autores, de dónde viene la publicación, la cantidad de citas que ha recibido esa publicación, el título, el resumen y todo lo que se pueda extraer. Para este estudio, lo más importante, ¿sí?, los autores, el título de la publicación, ¿sí?, el año de la publicación y la cantidad de citas. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que para este autor, para Emilio Delgado López Cózar, Google, de todos los registros recolectados para ese autor, me entrega todas estas distintas variantes de nombre de autor. Ellas son las indexadas por Google Scholar. Pueden haber muchas más, ¿sí? Porque mientras el nombre sea más largo, mientras existan más nombres y apellidos compuestos, las variantes de nombre de autor serán cada vez mayores. Y esto responde a muchísima... Este problema responde a muchísimas naturaleza, porque puede depender de cómo firma el autor esa publicación, de cómo fue indexado ese registro por el motor, cómo fue almacenado en ese repositorio, porque de última fue una persona quien ingresó ese registro y abrevió los nombres o no incluyó uno u otro, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones después derivan en una mala indexación y en una mala recuperación de información. El proceso es muy sencillo, ¿sí? O es muy intuitivo en todo caso. La idea es, como se había mencionado, identificar si ese autor que yo estoy buscando pertenece o no al conjunto de... Perdón, es decir, si este conjunto de publicaciones pertenece o no al autor que estoy analizando. En los casos en que el autor escriba solo, ¿sí?, porque puede escribir solo 5 autores, se realiza una comparación de todas las combinaciones posibles del nombre de autor con el autor que estoy buscando. Si corresponde a alguna de estas combinaciones, ¿sí?, en permutaciones y contracciones del nombre y apellido, se da por bueno, ¿sí? Se arma un clúster para este autor y se agrega este registro a ese clúster, ¿sí?, con esa variante de nombre de autor. Para el caso de que escriba con otros autores, lo que se hace es una comparación de todos los nombres de autor, ¿sí?, intentando ver cuál es el que más se parece al autor que estoy buscando, mediante una función de distancia de edición. Esto me entrega un valor,
¿sí? Un umbral definido que, de acuerdo a la función de distancia Yarrow-Winkler, que es la que se emplea en este caso, entrega si es más o menos parecido al nombre. Para el mayor puntaje, es decir, para el nombre más parecido, lo que se hace es comparar si ese nombre, el más parecido, pertenece o no a alguna de las variantes del nombre de autor que ya están almacenadas, que ya las tengo almacenadas de acuerdo a la recolección que ya fui realizando, al proceso que fui, a la revisión que fui haciendo sobre estos registros. Si no es así, se crea un nuevo clúster con esta nueva variante y se analizan en los coautores para ver si alguno de los nombres de coautor de este registro ya está incluido en algún otro clúster, en alguna otra agrupación con esa variante de nombre de autor. Porque puede que el nombre del autor sea distinto, ¿sí? Una variante distinta, pero los coautores son los mismos. Entonces, esa agrupación, de acuerdo a los coautores, ya existe. Entonces, este registro va a parar a esa agrupación que ya existe y esta nueva variante se agrega al listado de variantes de ese autor. Pero no se crea un nuevo clúster, es un clúster, un clúster ya existente. Cuando esta comparación, cuando no se puede encontrar el nombre del autor en el listado de autores, lo que se hace es comprobar si este registro pertenece efectivamente al autor haciendo una búsqueda en Microsoft Academic a través de la Academic Knowledge API. Se recolectan los primeros 10 resultados y se revisan los nombres de autor para ver si en alguno de estos aparece el autor buscado. Si aparece, este registro va a parar a esa variante de nombre de autor, ¿sí? De la variante, perdón, del nombre de autor más productivo. Si no, el registro finalmente es descartado. El resultado, ¿sí? Es un conjunto de agrupaciones donde cada una posee el conjunto de coautores y los trabajos que en común tienen el autor buscado con estos coautores. Habrá tantas como variantes de nombre existan y como grupos de coautores existan, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, Ledo Felipe Vidal no escribe con ningún otro cuando escribe con Enrique Orduña Malea, ¿sí? No hay trabajos en común entre Ledo Felipe y Juan Antonio Pastor Sánchez, por dar un ejemplo. Si hubiera, esto sería una nueva agrupación. Entonces, de esta forma, yo tengo, este proceso me entrega por separado el listado de publicaciones, ¿sí? De cada una de estas agrupaciones y yo puedo elegir agruparlas todas al final o descartar. El problema de los homónimos también se resuelve de este modo porque personas que tienen el mismo nombre habrán seguramente escrito trabajos con personas distintas. Entonces yo puedo diferenciar aquí a los homónimos, es decir, cuando estoy hablando de personas del mismo nombre pero que son distintas. Entonces, una vez conformado el dataset, ¿qué es lo que puedo hacer? Análisis bibliométricos, cálculo de indicadores, un análisis textual, búsqueda semántica en base al título y el resumen de la publicación, visualización de información, ¿sí? Yo ya tengo un conjunto conformado y limpio de datos que está disponible para cualquiera de estas tareas. Y nombro estas por nombrar algunas, o las más relacionadas al campo de la bibliometría. Pero puede haber muchísimas más, ¿sí? Pero de estas, el cálculo de indicadores bibliométricos es el más importante. Algunas conclusiones, ¿sí? En cuanto a las pruebas que se realizaron según el esquema que se propone y que se presentó, fue probado para autores productivos y muy productivos, es decir, autores que tenían un número que rondaba las 90 publicaciones y autores que tenían hasta 700 publicaciones, ¿sí? Todos autores del campo de la bibliometría y de las ciencias de la información. Este proceso ha limpiado los registros sucios, por así decirlo, que no pertenecían a los autores, ¿sí? Por esto que deben estar mal conformados, que pertenecen parte del nombre y parte del apellido como registros distintos, ¿sí? Se han removido entre un 5 y un 18% de registros y al menos con las pruebas realizadas no se han encontrado falsos positivos, es decir, registros que se habían eliminado previamente pero que realmente pertenecían al autor. Google Scholar puede ser empleado como origen de datos, ¿sí? A pesar de sus limitaciones y problemas puede ser empleado. Y
Si bien la recolección no es sencilla, sí es posible, ¿sí? Porque muchas veces se descarta este tipo de base de datos porque como Google Scholar no provee un mecanismo de recolección automática, me veo limitado. Bueno, con cuidado, con ciertos procedimientos y con una buena codificación y haciéndolo de forma ordenada, se pueden recolectar los datos de Google y poder hacer este tipo de estudios y análisis. Y en cuanto a los indicadores, ¿sí? Hubo mejoras entre un 32 y un 45% en relación a Scopus y la Web of Science. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Google Scholar al recolectar, como se había mencionado, mucho más del espacio del universo de publicaciones de un autor determinado, yo voy a obtener muchos más datos, con lo cual voy a mejorar mis indicadores. ¿Sí? Obviamente, al eliminar registros, ¿sí? de ese autor que no pertenecen al autor que estoy buscando, algunos indicadores pueden mermar, pero los indicadores comparados, ¿sí? con este tipo de base de datos tradicionales, que son muchas veces los referentes, mejoran mucho más con el empleo de este tipo de base de datos. Bueno, muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, estoy disponible para resolver cualquier duda o cuestión que pueda haber surgido de esta presentación. Hasta luego.